Nos vamos a ir a abrir y una vez que estamos en abrir vamos a seleccionar todas las imágenes, pinchamos en abrir y vamos a mover todas las imágenes al documento final, que será este de taza café. Entonces, para poder llevarlos ahí, pincho en nubes, por ejemplo, pincho y arrastro, ¿veis? Y me lo voy a llevar a tazas café. Una vez que ya se me está visualizando aquí el café, ¿veis? Tengo el puntero en el centro, suelto y aquí tendría las nubes. Esta imagen, como ya la he movido, la puedo cerrar. Voy a nubes 3, pincho, arrastro, hago lo mismo, me lo llevo taza café y suelto. Vengo aquí, templo de Devot, pincho y arrastro y suelto. Neptuno, pincho, arrastro a taza de café, suelto. Cibeles igual. Y aquí puedo cerrar o bien pinchando aquí en este aspa o haciendo control W si es un PC, comando W si es un Mac. El helicóptero me lo voy a traer también a taza café. Torre Picasso y de lo mismo. Las torres Kio. Pirulí. Las torres de la antigua ciudad deportiva. Más nubes, por si acaso nos hicieran falta. Y por último, estos pájaros. A ver. Ahí los teníamos. Cierro aquí, me voy al menú ventana, saco capas, F7 y mi primer paso va a ser pulsar la tecla Alt, darle al ojo donde tengo el fondo y de esa forma oculto todas las capas menos aquella en la cual hice clic sobre el ojo. Pero para eso recordad, tengo que pulsar Alt. Si no pulso Alt, directamente solamente me hubiese ocultado esa capa. Voy a desbloquearla. Y una vez que la he desbloqueado, la voy a duplicar. Para duplicar una capa, puedo hacer aquí, capa, duplicar capa. A ver, ¿dónde estás? Que no te veo. Agrupar. Duplicar capa, ¿lo veis aquí? Si no, el atajo de teclado es Control J si estáis en un PC, Comando J si estamos en un Mac. Me voy a quedar con una de ellas, voy a ampliar y voy a trazar la taza. Le doy a la herramienta pluma con la P, voy a ampliar más, me muevo con la barra espaciadora y voy a hacer un trazado. Hago un clic de ratón aquí, aquí pincho y arrastro, ¿veis? Genero la curva. Con la tecla Alt, este tirador me lo voy a traer ahí. Voy a quitar un poco de opacidad para que lo veáis mejor. Le he dado al 5 para que me ponga un 50% de opacidad y podéis ver mejor dónde está el trazado. Aquí pincho y arrastro, ¿veis? Pulso Alt y me lo traigo ahí. Aquí pincho y arrastro ligeramente, ahí lo tendría, pulso Alt y me lo voy a traer ahí. Voy a pinchar y arrastrar aquí, pulso Alt, me lo traigo ahí. Fijaos que aquí no me ha quedado muy bien, cojo la tecla Comando o Control, pincho en este punto y con los cursores he metido, ahí no es, aquí. Ahora lo selecciono. ¿Veis? Con los cursores me muevo ligeramente y ahora ya sí lo ajustaría mejor. Pulso la tecla Alt y ahí ajustaría un poquito mejor. Continúo, pincho en el último punto que hice y ahora pincho y arrastro por aquí. Me muevo un poquito hacia arriba con el cursor, ahí estaría.
Pulso la tecla Alt y hago un clic de ratón en este último punto. De esta forma, el siguiente punto que lanzo será una línea recta. Lo tengo aquí. ¿Veis? Pulso Alt y este tirador me lo puedo traer ahí. Me muevo con la barra espaciadora. Tendríamos esto. Aquí. Continúo por aquí, pincho y arrastro. Ahí lo tendríamos. Pulso Alt. Aquí ese tirador. Pincho y arrastro otra vez. Genero la curva. Más o menos ahí. Pulso la tecla Alt. Me vengo a ese tirador y ajusto la curva. ¿Lo ves? Ahí. Este tirador con Alt pulsado me lo traigo a mi último punto. Pincho y arrastro. Ahí lo tendría. Alt y un clic. Amplío. Me vengo para acá, un clic de ratón aquí, aquí pincho y arrastro un poquitín, ahí, pulso Alt, me traigo ese tirador ahí, más o menos podría lanzar aquí, pincho y arrastro, ahí, pulso Alt y un clic aquí, me alejo ligeramente, voy a mover un poco el punto con los cursores, por ejemplo, más o menos ahí, ahí podría valerme. Si no, con control pulsado o comando si estés en un Mac, puedes pinchar y arrastrar. Ahí. Continúo. Ahí. Pulso Alt, le doy a este punto. Me vengo para acá. Pincho y arrastro igual. Más o menos ahí. Pulso Alt, un clic aquí. Más o menos ahí. Lo tendríamos. Más o menos aquí, pulso Alt, un clic, sigo haciendo aquí la forma, por ejemplo hasta este punto, más o menos, aquí pulso Alt, pincho y arrastro, ¿veis? Ajusto aquí la curva, si veo que aquí se me queda un poquito coja, lo que puedo hacer es mover con control este punto ahí, y acortar la curva desde aquí con Alt pulsado. Ahí. Ahí quedaría mejor. Ese tirador lo recorto y ahora ya podría cerrar aquí el trazado, más o menos, directamente pinchando sobre este punto con Alt pulsado, modificando ahí la curva. Me alejo. Tendríamos el trazado de la taza, me voy a venir a la capa trazados, perdón, a la ventana, a la opción de trazados y le voy a decir doble clic, silueta, taza. La voy a convertir en una selección, le voy a decir que sea un píxel de desvanecimiento o de calado, me vengo a las capas y le voy a decir a esta capa que me haga, o mejor a la de arriba, ahí, le voy a decir que me haga una máscara de capa en la superior. Y a esta capa además la voy a llamar taza. A la de detrás la mantengo activa, vuelvo a hacer la selección, a hacer selección, a ver dónde estás que no te veo, no me deja porque no está activo el trazado, ahora sí, ya está activo el trazado. Hacer selección, le digo lo mismo, pero ahora la selección la voy a expandir. Selección, modificar, expandir. ¿Por qué? Porque lo que quiero es utilizar, rellenar según el contenido para eliminar la taza de lo que sería este fondo. Entonces, ya he expandido ligeramente la selección, voy a poner la opacidad al 100% para que lo veáis. Y aquí directamente le digo selección, modificar, ya está, edición, rellenar, y aquí escojo según el contenido. Ya tendríamos esto. Ahora selección de seleccionar o control D, comando D si estáis en un Mac, selección de seleccionar, y ya tendría una parte hecha. Fijaos que ahora lo siguiente que voy a trabajar son estas manchas de aquí. ¿Para cómo las voy a trabajar? Pues mirad, trabajando sobre esta capa,
voy a coger la herramienta de lazo poligonal, que es esta que veis aquí. Voy a ampliar. Voy a hacer una selección de esto que veis aquí, más o menos. Ahí, ahí y ahí. Hago control J o comando J para hacer una copia exacta de lo que tengo seleccionado. Cojo la herramienta mover y voy a desplazar esto, más o menos ahí. Voy a hacer transformación libre, pero pulsando la tecla Shift, ahí. Más o menos ahí. ¿Vale? Pulso control, comando si estáis en un Mac para ajustar la perspectiva. Más o menos. Ahí me podría valer. Y aquí me podría valer. Una vez que tengo eso, puedo coger la herramienta de borrar, le doy a la E, cojo la goma de borrar, con un pincel que tenga muy poca dureza, en este caso dureza 0, amplío el pincel y voy a borrar por los bordes, ligeramente. Si veo que queda alguna mancha, hago transformación libre, pincho y arrastro, ¿veis? Con Shift pulsado tapo la mancha. Más o menos ahí me podría valer. Lo que voy a hacer ahora es combinar. Para combinar las dos capas hago control E o comando E y combino ambas capas. En esta zona de aquí, lo que voy a utilizar, por ejemplo, va a ser el lazo poligonal para lanzar una línea recta entre este punto de aquí y voy a recuadrar. Y ahora cojo el tampón de clonar con la S, ¿vale? Tomaré una muestra de estas zonas que más o menos se parecen, Alt y un clic de ratón, suelto Alt y pinto aquí. Fijaos que no está pintando mucho, es porque la opacidad la tengo puesta a un 20%. Voy a darle más opacidad, por ejemplo, un 69 y además que tenga un poco más de dureza. Empiezo a pintar por aquí también. ¿Veis? Y además ahora, para ir perfeccionándolo, voy a coger la herramienta de corrector puntual, pincel corrector puntual. Vamos a pintar, voy a ampliar el punto de pincel, ahí, y voy a pintar. ¿Veis que me deja mancha? Control Z, sigo con el tampón de clonar entonces. Voy a ampliar más, voy a reducir el pincel, pulso la tecla Alt y, por ejemplo, pinto aquí. Ahí está. Y ahora, por ejemplo, pinto un poquito desde aquí. Podríamos coger un poquito de beta de aquí atrás. El hecho de que tenga la selección es para no meterme en la zona negra. Ahí podría valer. Aquí hacemos lo mismo. Y le vamos dando algún toque de zonas de detrás. Ahí, por ejemplo, ¿ves? O desde aquí igual. Control 0, quito la selección y más o menos, a lo mejor si acaso podríamos tomar de aquí alguna muestra y pintar un poquitín más, ahí, ¿veis? Pero ya tendríamos la parte de lo que es el fondo más o menos hecha, tendríamos nuestra taza por otro lado y lo siguiente que vamos a hacer es trabajar este fondo y para eso lo vamos a convertir en un objeto inteligente. Objeto inteligente. Y con este objeto inteligente, fijaos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer que el fondo, ¿vale? Que la parte de aquí, el fondo se desenfoque más y que lo que es la visión se nos centre en estos tres primeros peldaños o tres primeros listones de madera. Entonces, una vez que es objeto inteligente, le voy a decir filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Desenfoco todo.
Y una vez que ya tengo hecho eso, ¿veis que tengo aquí una máscara? Esta máscara lo que me permite es que si cojo un pincel de color negro y además un pincel que sea de dureza 0, veis que aquí lo que está haciendo es quitándolo, quiero justo lo contrario. Entonces pincho desde aquí, ¿veis? Y a lo mejor quiero que quede más o menos ahí. Ya tendríamos esta parte. Tengo mi taza. Tengo un filtro inteligente que además yo puedo decirle que tenga más radio de desenfoque, si me interesa, ¿veis? Y tengo mi taza que voy a coger con la herramienta mover y la voy a colocar más o menos aquí. Voy a hacerle transformación libre, con Shift pulsado no, porque este es el 2020 y el cambio proporcional no es necesario tener Shift pulsado. La tengo ahí. Voy a crearle una capita debajo que voy a llamar sombra. Y esta capa que he creado debajo, que he llamado sombra, cojo un pincel, color negro. No me va a preocupar demasiado ahora que pinte mucho. Es decir, por ejemplo, lo voy a poner más o menos. Reduzco aquí, porque me interesa aquí esta parte sea la cuchara. Y si me interesa a lo mejor ya que aquí pinto un poquito más. Imaginaos que lo traigo por aquí. Ahora yo puedo coger, reducir la opacidad y además utilizar un modo de fusión que por ejemplo sea luz suave. ¿Veis? En todo caso, lo que podríamos hacer es aquí en la parte de sombra, coger la herramienta mover, recolocarla, más o menos ahí, y podríamos crear otra capa más, colocarla aquí debajo, coger el pincel y pintar en la parte del plato, ahí, ¿veis? Para que aquí la sombra sea más intensa y además, por ejemplo, ahí, en la zona de la cuchara, control Z, pincel más pequeño, también la sombra sea un poquito más intensa. No obstante, voy a ampliar, cojo la goma de borrar y no voy a darle tanta sombra. Ahí, por ejemplo. Y ahora ya con esas dos capas, ¿veis? Ya da más sensación de que la taza está asentada sobre lo que es pues mi fondo de trabajo. Ya tendríamos esta parte. Vamos a crear una carpeta que vamos a llamar taza. Y esta carpeta, la que vamos a llamar taza, vamos a introducir en su interior pues todas las capas que tienen que ver algo con la taza. De momento, estas tres capas. Voy a ir descubriendo qué más tenemos por aquí. Estos son nubes. Voy a llamar nube 1, por ejemplo. Más nubes, pues nube 2. Este es el templo de Devot. Voy a reducir. Tengo aquí a la imagen de Neptuno. Lo que voy a decir es convertir en objeto inteligente y lo voy a llamar Neptuno. Tengo aquí a Cibeles. Y también la voy a convertir en un objeto inteligente. ¿Qué más tenemos? Un helicóptero. También lo vamos a convertir en objeto inteligente. Helicóptero. Y convertir en objeto inteligente. Torre Picasso. ¿Vale? Entonces voy a reducirla con transformación libre, pero antes la voy a hacer objeto inteligente. Convertir en objeto inteligente, transformación libre, la reducimos y los siguientes pasos de momento van a ser aislar las imágenes del fondo con herramientas de trazado o de selección, pero quiero que veáis una opción
justo con Torre Picasso. Entonces, voy a coger aquí Torre Picasso. Voy a venir al menú selección y le voy a decir sujeto. Y fijaos lo que pasa. Me selecciona las zonas más importantes de la imagen. Entonces, en este caso, me ha hecho una selección automática de lo que es Torre Picasso. Añado una máscara de capa y la tendríamos. ¿Por qué? Porque esta parte de debajo yo la voy a enmascarar. De hecho, voy a coger el lazo, voy a decirle por aquí, por ahí. Y ahora, en la máscara de capa, relleno de negro, quito la selección. Y observad cómo ya tendríamos la imagen aislada del fondo. Entonces, para no alargar demasiado el vídeo, yo ahora me voy a dedicar a aislar todas las imágenes que tenemos por aquí del fondo y luego procederemos al montaje. Bueno, pues aquí podéis ver ya el trabajo que se ha hecho de trazados, ¿vale? Para cada uno de los elementos que hemos añadido a nuestro trabajo. Aquí tengo las capas ocultas a mi derecha, tengo el helicóptero, ¿veis? Tengo mi taza de café, a ver, está aquí, ¿veis? Y vamos a empezar a trabajar ya para ir colocando los elementos e ir trabajando. Estos son mis nubes, por lo tanto mis nubes tienen que irse arriba, pincho y arrastro hacia arriba. Tengo mis torres, tengo cibeles, voy a mostrar cibeles, voy a hacer transformación libre, voy a reducirla más o menos para que me quepa aquí. Fijaos que Cibeles es objeto inteligente, igual que lo es Neptuno. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga que estar haciendo muchas transformaciones libres para tratar de cuadrarlo, y son elementos que aparecen en primer plano y no me interesa en absoluto que pierdan calidad. Por ejemplo, lo podría colocar más o menos ahí. Vamos a irnos a una de las torres Kio. Vamos a colocarlo detrás. Hacemos transformación libre. Y ya iremos ajustando. De momento, por ejemplo, la puedo colocar ahí. Vamos a la otra torre Kio. Selecciono, hago transformación libre. Y vamos a colocarlo más o menos aquí. Insisto, luego ya iremos afinando. Ahora tenemos aquí el pirulí. Pirulí lo voy a llevar por encima, aquí. Y lo voy a colocar más o menos ahí. Tenemos Neptuno, tenemos Torre Kio, Torre Picasso. Hacemos transformación libre. Y la vamos a colocar más o menos por aquí. Tenemos torres de la ciudad deportiva, más o menos ahí. Aquí. Y esta última por aquí. Y tenemos un helicóptero que, bueno, que luego aparecerá por aquí. De momento vamos a ir ajustando cada uno de estos elementos. Empiezo por Cibeles. La voy a meter dentro de la taza. Voy a ocultar todo lo demás, menos lo que está dentro de la taza. Entonces, me interesa Cibeles, la tenemos aquí, la taza la tenemos aquí. Vale. Vamos a desplegar, cogemos Cibeles y la voy a colocar ahí. Voy a coger Neptuno, lo voy a traer ahí. Lo voy a poner detrás de la estatua de Cibeles.
y un poquito más abajo. Aquí, por ejemplo, y lo podríamos ampliar ligeramente. Ahora vamos con el pirulí. El pirulí lo voy a hacer más pequeño. Lo voy a colocar ahí. Y lo voy a mover entre justo detrás. Ahí. Haré un poquito más grande. Ahí, por ejemplo. Ahí me podría valer. Siguiente, vamos a coger una de las torres Kio. La vamos a llevar aquí. La vamos a hacer más pequeña. Más o menos ahí. Y cojo la otra torre Kio. Me la llevo detrás. Ahí. Transformación libre. Y la haré también más pequeña. Si pulso la tecla Alt, coge desde el centro. Un poquito más grande. Quizás ahí. Podríamos colocarla más o menos ahí, un poquito más grande quizá. Y que ajuste en esa zona. Ahí me podría valer. Ahora tenemos Torre Picasso. Torre Picasso la vamos a poner aquí. Vamos a hacer la transformación libre. Y la podremos colocar tal que ahí. Luego iremos afinando, pero de momento tendríamos eso. Estas imágenes las podríamos poner aquí detrás. Torre Picasso, Torre Kio 2, ahí. La reducimos ligeramente, por ejemplo aquí. Vamos a coger esta torre, transformación libre, esta que no he cogido la capa que es. La voy a mover detrás, aquí. Más o menos. Ahí podría valer. Y me quedaría esta, que la vamos a poner también aquí detrás. Hacemos transformación libre. Y la podríamos reducir, por ejemplo, tal que. Una vez que tenemos esto, podríamos control clic en esta. A ver si es la que quiero. Sí. Reducimos ahí. Vale. Y más o menos tendríamos lo que queremos dentro de la taza. Vamos a afinar con la taza. Y en la taza lo que vamos a hacer, vamos a ver, vamos a mostrar la taza y un clic en la capa de la taza. Vamos a coger la herramienta de trazado, pero antes le voy a añadir una máscara de capa a la carpeta taza. Una vez que ya tengo hecho eso, vamos a hacer un trazado tal que así, en la zona de donde estaría el líquido del café. Más o menos ahí. Y por ejemplo ahí. Marco otro clic aquí. Vengo a trazados. Le voy a hacer una selección. Un píxel de desvanecimiento. Voy a mostrar todas las capas. Y ahora
Mirad, si cojo un pincel y cojo color negro, pintaré dentro de la selección. ¿Veis? Y ocultaré dentro. Lo que yo quiero es hacerlo por fuera. Entonces le voy a decir selección, invertir. Y ahora, ¿veis? Empieza a pintar de negro por aquí. Pero me estoy dando cuenta que la taza también la estoy ocultando. Bueno, de momento no es un gran problema, porque lo único que debo hacer es poner la taza fuera de la carpeta. A ver, sigue estando dentro. La saco fuera y la pongo ahí. ¿Veis? Ahora ya vuelvo aquí y seguiría ocultando. Debo tener cuidado, Control Z, para no meterme dentro de lo que son los leones. Entonces un pincel más pequeño y más o menos ahí. Ahí lo tendríamos. Ahí me podría valer. Incluso vamos a quitar la selección. Vamos a empezar a recolocar elementos. Vamos allá. Voy a coger Cibeles. Voy a hacerle transformación libre. Y la voy a hacer un poquito más grande. Ahí, por ejemplo. Amplío. Y vuelvo a la máscara. Cojo un pincel de color blanco y muestro esta zona que había ocultado. Control Z, amplío. ¿Veis? Reduzco el pincel. Con Shift pulsado le voy dando y ahí lo tendríamos. Vengo hacia la derecha y me interesa, control clic, esta parte del edificio, ocultarlo también con el blanco, no con el negro. ¿Veis? Ahí lo tendríamos. Ahora podríamos coger, trabajar aquí. Vamos a seleccionar las torres Kio y nos las vamos a llevar. Tenemos esto, nos vamos a llevar este detrás. Ahí no. Tendrá que estar ahí. Y ahora, las torres Kio las vamos a reducir. Control clic, hago transformación libre. Una de ellas, esta, la voy a poner ahí. Y esta transformación libre lo vamos a poner aquí. Podremos subirlas un poquitín, pero ahí nos podrían valer. Me voy a Torre Picasso y lo que voy a hacer es que la voy a falsear un poquito. Le voy a dar más altura con transformación libre y la voy a estrechar un poquito. No, vamos a reducirle y hasta ahí, más o menos. Ahí nos podría valer. Vamos a estrecharla. Ahí. Cogemos el pirulí. Vamos a hacerlo un poquitín más grande. Ahí. Y ahora vamos a irnos a estas torres de aquí. Esta, por ejemplo, la puedo mover por ahí. Y esta la voy a hacer un poquitín más pequeña. Amplío. Más o menos aquí. Voy a irme a Neptuno además. A ver, en Neptuno lo tenemos. Cibeles, Neptuno.
Transformación libre. Un poquito más grande. No os preocupéis si sale por algún lado. Ahí. Lo podría poner. No. Control Z. A ver si Cibeles me admite hacerlo un poquito más grande. Y que tape un poquito más el... Ahí podría valer. Vamos a ampliar. Y lo que vamos a hacer es venirnos a esta máscara. Coger el pincel, color blanco. Y mostrar los leones. Ahí lo tendríamos. Cojo el pincel negro y esta parte la oculto. Ahí no podría valer. Ya tendríamos nuestro Neptuno, Cibeles, las torres, Torre Picasso. Quizá esta la podríamos hacer ligeramente más pequeña. O bueno, quizá estaría ahí bien. Y vamos a trabajar la otra. Esta podríamos ponerla aquí. Estas un poquito más abajo. Ahí. Esta un poquito más arriba. Y esta también un poquito más arriba. De este modo ya nos faltaría pues sacar nubes. Vamos a hacer transformación libre en las nubes. Vamos a mostrar el fondo para ver cómo podría ir quedando. Estas nubes las puedo colocar en medio de los edificios, por ejemplo, aquí no. La podría poner, por ejemplo, por aquí. Transformación libre para hacerlas un poquito más pequeñas. Ahí. Tenemos aquí más nubes, vamos a ver. Estas no son estas, no, estas sí. Transformación libre. La podemos poner, por ejemplo, aquí, más pequeñitas. Y las ponemos detrás de las torres Kio o en medio de las torres Kio. Kio 1 y Kio 2. Ahí o incluso detrás de ellas. Ahí. Y tenemos otras nubes por aquí, a ver. Tenemos estas nubes que podríamos hacer más pequeñitas también. Y colocarlo, por ejemplo, que salga detrás del pirulí. Aquí. Ahí nos podría valer. Ya tendríamos una parte. Vamos a continuar ahora. Tenemos aquí el helicóptero. Ya está hecho, ya está convertido en objeto inteligente, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es reducirlo. Me lo voy a traer aquí. Y mira, vamos a trabajar con este helicóptero dos filtros. Un filtro de desenfoque, que es un desenfoque radial. A ver, desuavizado, radial. De giro, ¿veis? Me hace esto. Bueno, no nos preocupamos, lo que hacemos es que el filtro lo vamos a enmascarar, lo rellenamos de negro, cogemos un pincel y de color blanco y nos centramos en las hélices. Ahora mismo, fijaos cómo el efecto prácticamente no se ve, pero yo vengo otra vez al desenfoque radial y va cambiando, ¿veis? Voy a ponerle un desenfoque radial más pequeño. En giro, calidad óptima, ahí me puede valer, ¿veis?
Incluso podría hacer otra vez doble clic y reducirlo un poco más. Ahí. Y además vamos a añadirle un desenfoque de movimiento. Filtro, desenfocar, desenfoque de movimiento. Desenfoque de movimiento en esta dirección. Vamos a ver. Aquí. ¿Veis? Ahí me está lanzando el tipo de desenfoque. Entonces necesito reducir una cosa de ese estilo. Cojo el pincel de color blanco, me vengo a la máscara y lo que hago es que le doy algún toque a lo que es la parte de atrás del helicóptero. ¿Que veo que no me convence mucho? Bueno, pues vuelvo otra vez al desenfoque de movimiento y se lo voy bajando, ¿veis? Y va cambiando. Ahí me podría valer. Entonces, fijaos, ya tendríamos nuestro helicóptero que podemos hacer un poquito más pequeño, que además de hacerlo más pequeño, si hago control clic sobre él, puedo hacer una selección, puedo crear una capa nueva, rellenar de negro, quitar la selección y decirle filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano para hacer una sombra que voy a proyectar sobre el suelo, bajar la opacidad, le voy a llamar sombra helicóptero, me lo voy a llevar detrás y lo voy a mover aquí. Podríamos ponerlo ahí o podríamos ponerlo aquí, dependiendo de cómo queramos la luz. Y además, con transformación libre, puedo tumbarlo un poquito y deformarlo. Ahí. Y le quito opacidad. De este modo, ¿veis? Ahí tenemos algunas sombras. Esta taza tiene que estar ahí. Las sombras debajo. Esta y esta debajo. Pero esto tiene que estar fuera de la carpeta. Ahí. Bueno, pues como veis ya va cogiendo forma, ya está prácticamente finalizado. Y ahora llega el momento de empezar a trabajar un poco pues los tonos que tenemos por aquí. Entonces vengo aquí a la carpeta de taza, me voy a venir a capa de ajuste, capa, nueva capa de ajuste, intensidad. Le voy a decir equilibrar imágenes, taza, le digo OK, le digo que va a ser una capa de recorte que solamente funcione dentro de la carpeta, es decir, la subo ahí y le digo que sea de recorte. Voy a bajar la saturación, ahí, y la intensidad la voy a subir un poquito. Ahí más o menos. De tal forma que, veis, ha quedado todo más o menos equilibrado. Veo ahí un pequeño área de café que a ver si podemos arreglar de alguna manera. Entonces voy a coger el pirulí, lo voy a traer más para acá. Voy a coger este edificio de detrás y lo voy a traer un poquito para acá y lo voy a subir. Voy a coger Torre Picasso y la voy a subir también un poquito. Y cojo estos edificios también y lo voy a mover para acá. Ahí. Y esta también la voy a mover para acá. Y la voy a subir un poquito. Vale. Este pirulí quizá no me vaya bien tan ahí. Y me interese más mover a Cibeles. Control Z. A ver este edificio. Si me llenase ahí un poquito más. Y el pirulí me lo traigo más a la izquierda. A ver este edificio nuevo.
Ahí parece que sí. Lo subiría. Y el pirulí lo colocaría aquí. Voy a alejar. Podría valer. Voy a hacer el pirulí un poquito más pequeño. Y lo voy a colocar ahí. Vamos a ver ahora. Lo voy moviendo desde la distancia. Ahí quizás. Y este un poquito más a la izquierda. Vale, hecho esto, me vengo al helicóptero y cojo su sombra. El helicóptero junto con su sombra me lo traigo para acá. Hago transformación libre y lo voy a reducir. Ahí. Y me lo traigo aquí. Un intro. Fijaos que aquí ha perdido parte, pero bueno, no me está afectando. Sigo viéndolo todo bien. Entonces lo voy a dejar tal cual. Esta capa, que es la de los pájaros, la voy a nombrar pájaros. Voy a reducirle el tamaño y la voy a colocar, por ejemplo, tal que aquí. Vamos a ver si un modo de fusión de luz suave me permite que dé más sensación de lejanía. Superpone mejor. Y las hago más pequeños. Ahí. Aquí estaría. Voy a ampliar y esta parte más o menos la tendríamos hecha. Vamos a tratar de trabajar luces. Entonces creo una capa nueva que voy a llamar luces. El modo de fusión que voy a poner es luz suave. Cojo un pincel, color blanco, me voy a alejar y voy a hacer que haya luces por aquí. De esta forma queda esta parte más iluminada. Voy a bajar la opacidad y voy a crear otra capa por encima que voy a rellenar de un gris al 50%. Y vamos a sacar las zonas más claras y más oscuras que tiene la imagen. Entonces, con ese gris al 50% relleno. Le voy a decir, por ejemplo, luz fuerte no, luz suave otra vez. Voy a ampliar, voy a coger la herramienta de subexponer y subexponer la voy a aplicar a toda esta zona. Por supuesto, estas zonas que son más de sombra, pues irían más oscuras. Aquí, por ejemplo, podríamos meterle más sombra. Aquí, ¿veis? Esta cara de aquí de Torre Picasso, vamos a ver un poquito más de exposición. Esta zona de Neptuno, toda esta parte de aquí de Cibeles, esta zona más oscura del pirulí, el helicóptero también por aquí, esta zona interna de las torres, así un poco de forma rápida. Veis aquí el león, a lo mejor por esta zona también, que hace un poco de sombra, la zona del carro. Y de la misma forma que hemos trabajado un poco más las zonas de sombra, podríamos también trabajar las luces. Por ejemplo, aquí, en esta cara del edificio, en esta primera mitad del edificio, en esta, aquí igual, en esta parte del pirulí, la cara de Cibeles, a lo mejor un poquito esta parte de Neptuno, los leones, un poquito más de exposición.
Y por supuesto podemos trabajar la opacidad de lo que es la iluminación que teníamos. De tal manera que, ¿veis? Podríamos incluso esta parte la voy a dejar al 100% y esta parte de luces es la que voy a reducir. ¿Veis? Ahí me puede valer. Y ahora vamos a añadirle un poquito de texto. Cogemos la herramienta de texto y escribimos Relaxing Cap. Vamos a duplicar esta capa, Control J o Comando J, doble clic, Off Madrid con leche. Este con leche lo ponemos más pequeño. Sacamos el panel de carácter, por ejemplo a tamaño 10. El off igual, tamaño 10. Relaxing Cap, pues aquí tamaño 15 como está, y aquí en Cap tamaño 10. Vamos a acercarlos más o menos ahí. Vengo a la capa de abajo, cuidado que muevo las luces. Podría ponerlos así. Selecciono ambas capas, transformación libre. Las podría colocar ahí. De momento la estructura sería esa. Vamos a coger, voy a coger la herramienta de recorte y vamos a darle más altura. Por ejemplo ahí. El fondo lo voy a seleccionar, le voy a hacer transformación libre y lo voy a ampliar. Voy a ampliarlo un poco más. Control Z. Ahora. Ahí sí. Voy a coger todo lo demás. Desde ahí hasta aquí. Voy a mover un poquito hacia abajo. Voy a hacer transformación libre de todo. Por ejemplo, si lo colocase ahí, un poquito más grande. Sobre todo vamos a tratar de darle un encuadre que luego nos permita leer bien los textos y todo. Vuelvo otra vez al texto. Y creo que la mejor opción es tenerlo ahí. Vamos a meterle un trazo de color negro. Que sea pequeñito, primero el color negro, que sea por ejemplo de 5 píxeles, que se pueda leer bien luego. Quizás sea muy grande, aún así 5 píxeles, doble clic, vamos a reducirle a 3
y vamos a duplicar ese trazo, pinche arrastro con Alt pulsado y me lo llevo arriba, a Madrid con leche. Ahí estaría. Vamos a coger estos dos textos, lo vamos a meter en un grupo que voy a llamar texto y me lo voy a traer justo debajo de la taza. Ahí. Que le afecten pues todo lo que tenemos hecho de sombras. Entonces aquí. Aquí estaría. Vale. Toda esta parte de sombras. Tenemos ahí las luces, ¿vale? Esa parte, ¿de acuerdo? Vamos a irnos al helicóptero. Vamos a quitar estas luces de aquí. El helicóptero, la sombra del helicóptero la vamos a mover ligeramente. Le vamos a bajar opacidad. Ahí. Y ahora ya vamos a mostrar de nuevo las luces. Vamos a darle la tabulación para ocultar cositas. Y me di cuenta de que aquí la parte de decibeles, ¿veis? Se ve como un pequeño reborde azul. Entonces, tengo aquí decibeles. Voy a acercarme a la imagen y voy a desactivar el vínculo que hay entre lo que es la capa y lo que es la máscara. Me vengo a la capa y con los cursores la voy a mover ligeramente hacia la izquierda. Parece que con eso solucionamos el problema, por lo tanto volvemos a vincular, me alejo, voy a venirme aquí a este edificio, voy a quitar estas luces, vengo aquí al edificio que es, quito estas luces también, ahí un poquito más, ahí, y subirlo, ¿vale? Vamos ahora a volver a mostrarlo todo. Me di cuenta de que aquí me aparece como un pequeño corte de luz, ¿lo veis? Entre esta zona y esa zona, que me viene de aquí de esta capa, cuando he recortado. Entonces voy a aplicarle una máscara de capa, cojo un pincel de color negro, vamos a coger un pincel convencional, en generales cojo este y directamente sobre la máscara, ¿veis? Voy a empezar a enmascarar. Ahí me podría valer. ¿Veis? Ya se centra más en lo que es el objeto. Ya tendría esta parte. Vamos a colocarnos... Aquí le he puesto texto en lugar de texto. Pongo texto. Vamos a crear una capa de blanca, o sea, transparente, justo aquí, en el penúltimo lugar. Y lo voy a llamar salpicaduras. Que luego ya veremos dónde lo ubicamos, de momento lo ponemos aquí. Cojo el pincel, me vengo a los pinceles de efectos especiales, voy a coger estas salpicaduras y voy a ponerlas por aquí, por ejemplo. Puedo crear otra capa nueva, más o menos aquí. Que me permitiese hacer unas salpicaduras por ahí en medio, pero fijaos que al ponerlas detrás estoy preservando en todo momento lo que es la imagen original. Lo que ocurre que estas salpicaduras las vamos a reducir. Y la vamos a poner, por ejemplo, ataque por aquí. No la vamos a tocar más.
Ya teniendo eso, me vengo aquí y voy a hacer una captura de pantalla con comando Alt-Shift-E, porque le vamos a aplicar un filtro paso alto, pero antes lo vamos a convertir en objeto inteligente. Perdón, paso alto todavía no, vamos a hacer un Camera Raw. Vengo a filtro, Camera Raw, y vamos a trabajarle textura, claridad y borrar neblina. Pasa que oscurece mucho, por lo tanto vamos a dejarlo aquí. Aquí podríamos en todo caso ponerle un pequeño marco de color negro, ¿vale? Ahí. Más o menos ahí, las esquinas. Aquí no vamos a tocar nada. Y en todo caso, en el enfoque, podríamos subirle ligeramente el enfoque. Le decimos aceptar. Fijaos, ¿veis? El antes y el después. Y vamos a duplicar esta capa, que ahora en lugar de Camera Raw sí que la vamos a llamar paso alto. Filtro otro, paso alto, por ejemplo le vamos a poner 1,5, ¿veis? Que se ven todos los matices, y le ponemos superponer. Observad el antes y el después. En este caso le voy a bajar un poquito la opacidad para que enfoque un poco, pero que tampoco nos pasemos. Y de esta manera, ¿veis? Ya tendríamos terminado nuestro ejercicio.